Hola, qué bueno saludarlos nuevamente desde nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy es Viernes Santo, ¿no? De la Semana Santa del 2023. Vamos a hacer nuestro ejercicio reflexivo sobre el Evangelio del próximo domingo 9 de abril, ¿no? Del año 2023, ¿no? Precisamente vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor. Vamos a estar en el capítulo 20 de San Juan, versículos del 1 al 9. Dice acá en la Biblia de Jerusalén el sepulcro vacío. Pero como siempre, pidámosle a nuestro Padre Celestial, en nombre de su Hijo Jesucristo, que active en nosotros ese Espíritu Santo que nos dio en el bautismo, para que hagamos este ejercicio como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El primer día de la semana fue María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra estaba retirada del sepulcro. Echó a correr y llegó donde Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús quería y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Al asomarse vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Detrás llegó también Simón Pedro. Entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo, pero el sudario que había cubierto su cabeza no estaba junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que, según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a empezar. Dice así, el primer día de la semana. Vamos a empezar con el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 349, que nos va a explicar qué es eso. ¿Qué es eso del primer día de la semana? Dice así el numeral 349 del Catecismo de la Iglesia Católica. El octavo día, ¿no? Ojo, el octavo día, ¿no? El octavo día es el primer día de una semana después, porque la semana termina al séptimo día y la siguiente semana empieza con el octavo día, ¿de acuerdo? Entonces, el octavo día, pero para nosotros ha surgido un nuevo día, el día de la resurrección de Cristo. El séptimo día acaba la primera creación y el octavo día comienza la nueva creación. Así, la obra de la creación culmina en una obra todavía más grande, la redención. La primera creación encuentra su sentido y su nombre en la nueva creación en Cristo, cuyo esplendor sobrepasa el de la primera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que la primera creación termina en una obra muy grande que es la redención, es decir, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y, y la nueva creación empieza con una obra mucho más grande. ¿Cuál? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces el séptimo día termina con la muerte de nuestro Señor.
El octavo día, o sea, el primer día de la semana, la siguiente semana de la nueva creación, empieza con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al numeral 2174 que nos aclara algo sobre esto. Numeral 2174. Dice así: Jesús resucitó entre los muertos el primer día de la semana. En cuanto es el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el domingo. De aquí la obligatoriedad de ir a misa todos los domingos. Quien no vaya a misa un domingo sin justa causa comete pecado mortal. Falta mucha catequesis, mucha gente no lo sabe. Continúa el numeral 2174. Y celebramos esta reunión general el Día del Sol. Ojo, y celebramos esta reunión general el Día del Sol, o sea, el Sol divino, ¿cierto? Por ser el día primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y el día también en que Jesús, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Muy claro el catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, sigamos con nuestro Evangelio. El primer día de la semana fue María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. Este detalle es muy importante, ¿no? Cuando todavía estaba oscuro, ¿no? Literalmente estaba oscuro, sí. Literalmente estaba oscuro. Pero acuérdense que la Biblia, aparte de tener un sentido literal, tiene un sentido espiritual también. Espiritualmente quiere decir que nuestras almas estaban en la oscuridad. ¿Por qué? Porque no habíamos comprendido las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque no conocemos, ese sol divino, ¿no? Esa luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo, que es Cristo. ¿No? San Jerónimo lo dijo muy claro. Quien no conoce las Escrituras no conoce a Cristo. ¿No? Entonces todavía no se conocían, no se comprendían las Escrituras, por eso estamos hablando que todavía estamos en la oscuridad, pues en ese entonces, ¿cierto? Bien, todavía estaba oscuro y vio que la piedra estaba retirada del sepulcro. Algunos padres de la iglesia dicen que el retirar la piedra tiene pues literalmente la retiraron también, ¿cierto? Pero su sentido espiritual es que se quitó el peso de la ley, porque ahora viene la gracia, ¿cierto? Continúa. Echó a correr y llegó donde Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús quería y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Los dos corrían, pero uno de los dos corría más. Es decir, los dos amaban, pero uno de los dos amaba más. El que corrió más rápido amaba más. ¿Quién era ese? El discípulo al que Jesús amaba. Al asomarse vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Mire, el discípulo a quien Jesús amaba, que en este caso es Juan, llegó primero y no entró, ¿no? Detrás llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro, o sea, como para darle la relevancia a Pedro. Pedro es la autoridad de la iglesia, ¿no? El discípulo llegó primero, pero no entró, dejó que llegara el jefe de la iglesia, ¿no? Entró en el sepulcro, Pedro, ¿no? Y vio los lienzos en el suelo, pero el sudario que había cubierto su cabeza no estaba junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, apenas vio que entró el jefe de la iglesia, Pedro, ahí sí entró él después, ¿no es cierto? Esto muestra claramente la sumisión que tienen que tener los discípulos al vicario de Cristo, ¿no es cierto? O sea, al Papa. El que había llegado el primero al sepulcro, ¿no? Entonces, repitamos, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó, ¿no? Vio y creyó. O sea, ¿qué creyeron estos discípulos? ¿Que Jesús había resucitado? No.
Ellos no están creyendo que Jesús resucitó, están creyendo en lo que dijo la mujer. ¿Qué dijo la mujer? Se han llevado a nuestro Señor del sepulcro, ¿no? Porque mire cómo sigue el Evangelio. Repitamos, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que, según la escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Ellos todavía no han comprendido las escrituras, que Jesús debía resucitar entre los muertos. ¿Qué creyeron este par de discípulos? Pedro y Juan, ¿qué creyeron? Lo que dijo la mujer, sí, se llevaron el cuerpo. ¿Para dónde? Vaya a saberlo pues. ¿Mm? Los discípulos entonces volvieron a casa. Los discípulos volvieron a casa. Miremos qué nos dice San Agustín respecto a este santo evangelio. Dice, San Agustín comenta el evangelio, ¿no? Juan 21:9, el evangelio que hoy nos ocupa, ¿no? Hoy se ha leído la resurrección del Señor según el Evangelio de San Juan y hemos escuchado que los discípulos buscaron al Señor y no lo encontraron en el sepulcro, cosa que ya habían anunciado las mujeres, creyendo no que hubiera resucitado, sino que había sido robado de allí. Llegaron dos discípulos, el mismo Juan Evangelista se sobreentiende que era aquel a quien amaba Jesús, y Pedro con él. Entraron. Vieron solamente las vendas, pero ningún cuerpo. ¿Qué está escrito de Juan mismo? Si lo habéis advertido, dice, entró, vio y creyó, Juan 28, el evangelio que nos ocupa. Oísteis que creyó, pero no se alaba esta fe. O sea, esto no es fe, esto es un acto de la razón. Ah, no está el cuerpo, pues se lo llevaron. Eso no es fe, es un acto de la razón. Están creyendo en algo que están viendo. ¿Sí? En efecto, se pueden creer tanto cosas verdaderas como falsas. Pues si se hubiese alabado el que creyó en este caso, o se hubiera recomendado la fe en el hecho de ver y creer, no continuaría la escritura con estas palabras. Ojo, aún no conocía las escrituras, según las cuales convenía que Cristo resucitara de entre los muertos. Juan 29. Es muy claro, ellos creyeron no que Jesús había resucitado, sino lo que dijeron las mujeres. Sí, se llevaron el cuerpo de nuestro Señor. Así pues, vio y creyó. ¿Qué creyó? Sino lo que había dicho la mujer, ¿no? A saber, que habían llevado al Señor del sepulcro, ¿no? Bueno, corrieron ellos, entraron, vieron solamente las vendas, ok, bueno, y creyeron, pues ya sabemos lo que creyeron, ¿no? No creyeron en la resurrección de nuestro Señor, sino lo que dijeron las mujeres. Ellos se fueron a casa, ¿no? Ellos se fueron a casa. Mire lo que sigue. Lo que sigue es muy teológico. Dice, la mujer buscó, esto es San Agustín, ¿no? Continúa San Agustín. La mujer buscaba más insistentemente a Jesús porque ella fue la primera en perderlo en el paraíso. Acuérdense de Eva, que fue la primera en comer del fruto prohibido, ¿no? Entonces, la mujer buscaba más insistentemente a Jesús porque ella fue la primera en perderlo en el paraíso. Como por ella había entrado la muerte, por eso buscaba más la vida. ¿Y cómo la buscaba? Buscaba el cuerpo de un muerto, no la incorrupción del Dios vivo. Pues tampoco ella creía que la causa de no estar el cuerpo en el sepulcro era que había resucitado el Señor. María Magdalena, esta mujer que buscaba ansiosamente al Señor, el cadáver del Señor, estaba buscando un muerto, el cadáver del Señor. El hecho de que la tumba estuviera vacía, ella todavía no creía que Jesús había resucitado, ¿no? ¿No? Entrando dentro vio unos ángeles, dice, continúa San Agustín, observad que los ángeles no se hicieron presentes a Pedro y a Juan, y sí, en cambio, a esta mujer. Esto, amadísimos, se pone de relieve porque el sexo más débil buscó con más ahínco lo que había sido el primero en perder. Claro, el, 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 la mujer fue la primera que desobedeció en el paraíso y fue la primera que perdió a Dios, ¿no? A ver, los padres de la iglesia, no recuerdo quién, pero un padre de la iglesia dice que los dos principales atributos de Dios son la fuerza y la ternura.
la fuerza se le dio al hombre, se la dio al hombre y la ternura de la mujer, ¿no? Que la mujer tenía que ser madre, ¿no? Los ángeles la ven y le dicen, no está aquí, ha resucitado. Todavía se mantiene en pie llorando, aún no cree. Pensaba que el Señor había desaparecido del sepulcro. Vio también a Jesús, pero no lo toma por quien era, sino por el hortelano. Dice nuestro querido Papa Benedicto XVI, dice que sí, que María Magdalena confundió a Jesús con el hortelano. El hortelano es el que cuida la huerta, o la huerta, el guardián de la huerta, porque sí, Cristo es el guardián del nuevo paraíso, el guardián del nuevo árbol de la vida, que es la cruz, ¿no? Todavía reclama el cuerpo de un muerto, le dice, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Le dice la mujer a los ángeles, ¿qué necesidad tienes de lo que no amas? Dámelo. La que así buscaba muerto, la que así le buscaba muerto, ¿cómo creyó que estaba vivo? Claro, es obvio que ella todavía no había, pues no había creído en la resurrección, ¿no? No había comprendido las escrituras, ¿no? A continuación el Señor la llama por su nombre. María reconoció la voz y volvió su mirada al Salvador y le respondió, sabiendo ya quién era. Rabí, que quiere decir maestro. Qué bien San Agustín, qué bien San Agustín, qué error tan grande, tan grande, tan grande prescindir de la revelación en sus tres fuentes. A Cristo el Evangelio toca explicarlo a la luz de la revelación en sus tres fuentes, las Sagradas Escrituras, la Santa Tradición, que es lo que dicen los Santos Padres, y el Magisterio de la Iglesia. Mire qué cosas tan interesantes nos dijo hoy el Catecismo, nos dijo hoy San Agustín y nos dijo las Sagradas Escrituras. Confiémonos siempre a lo que está escrito, confiémonos siempre a lo que está escrito. Si alguien viene a predicarnos algo diferente, así sea un ángel que baje del cielo, como dice San Pablo, no le hagamos caso, no nos dejemos confundir, porque el modernismo ha infiltrado también a la iglesia, lastimosamente hay que decirlo, y claro, todavía hay iglesia fiel a Cristo, todavía hay iglesia fiel a Cristo, es a esa en la que tenemos que estar nosotros, en la iglesia fiel a Cristo, la iglesia que no desconoce a Cristo. Pidámosle hoy al Señor la gracia, que nos saque de la oscuridad, que nos lleve a la claridad del mediodía para ver a Jesús resucitado en la hostia consagrada y entender que esa hostia irradia toda nuestra vida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año. Esa hostia consagrada irradia nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a sus familias, Dios los bendiga.